Pero antes vamos a darle la bienvenida al vicepresidente ejecutivo del CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargan. Bienvenido, gracias por estar con nosotras. A César. Muy chulo esta entrada con la música. Me gusta más el ambiente así, de verdad que sí. Sí, porque normalmente, bueno, tú has venido a mesas de debate. Que es otro ambiente. Que es otro. Ayer teníamos una mesa muy interesante, hablábamos precisamente de las Siempre le toca, oye, siempre le toca a César venir con los guantes puestos ahí, con los sindicatos. Hoy está él solito. No, hoy está un ambiente, me encanta. Señores, para que ustedes se enteren, muchos de nuestros invitados a las mesas preferirían algún día que fueran invitados ellos solos, porque así pueden explayarse y nadie los ataca. Pero bueno, ese es el encanto de las mesas, poder debatir muchos temas. Y uno de los temas, o varios de los temas, tiene que ver con la empresa privada. El Código Laboral, por ejemplo, que es una de las reformas de las que hablábamos ayer, que era el objetivo. Bueno, ha sido el objetivo, yo creo que en los 5 años de gobierno, pero ya lo había prometido el presidente para este año y aparentemente todo iba sobre ruedas cuando de repente se frena. Ahora ha vuelto a ser sometida a la comisión del Senado con grandes senadores, grandes nombres de pesos pesados del Senado, y aparentemente vuelve a haber o ha habido y sigue habiendo un conflicto con el tema de la cesantía. Vamos a empezar por eso, vamos a tocar el tema eléctrico y cómo está afectando la empresa, porque es un tema grave, y alguna que otra cosita, pero sí sería importante que nos explicaras en qué está esta reforma, si por fin vamos a poder tener un nuevo código laboral donde las dos partes o las tres partes estén de acuerdo. Yo creo que he tenido la oportunidad de conversar con ustedes de que lo que tenemos por delante es el gran reto de modernizar un código de 33 años para un país que ya no existe, para un mundo que cambió. Entonces, no es un aspecto, no es la cesantía, es cómo logramos adecuar nuestra legislación. ¿Qué sucede? Tras muchos años de discusiones en el Consejo Consultivo del Trabajo, se llegó a algunos consensos, siempre con la aspiración de poder lograr más, pero se llegó a algunos consensos. Sin embargo, en esta legislatura, que fue bastante movida en el Congreso Nacional, muchos de esos consensos fueron obviados. Y por eso yo digo que hubo cuestiones de forma y de fondo. El Congreso es soberano, el Congreso es quien legisla, son nuestros senadores y diputados los que tienen la última palabra. Pero cuando en el derecho laboral el tripartismo tiene un peso, yo creo que lo mínimo que debió haber ocurrido fue convocar a las partes y tener esa conversación. Eso fue lo que hicimos saber en su momento y lamentablemente de urgencia en el Senado, en la legislatura anterior, en dos lecturas consecutivas se aprobó ese código. Y digo lamentablemente porque la figura de la urgencia en el Congreso Nacional debería también legislarse. ¿Qué es urgente y para quién es urgente? ¿Usted lo que quería era sacar un código cosmético o regresivo o usted quería verdaderamente una transformación? Ahora bien, dejemos eso atrás. Ya eso es parte del pasado, hay una nueva oportunidad, ojalá, y por lo que he visto en la conformación de la comisión, muchos son los mismos actores que han estado, ya conocen lo que pasó, espero que hayamos todos aprendido de esta experiencia y podamos tener un diálogo responsable que nos permita enseñarle al país que somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el empresariado con la comisión que lo está estudiando ahora? ¿Cuáles son esos puntos que ustedes entienden deberían ser tomados en cuenta, que fueron ya consensuados, y aquellos que quizás no, pero que ustedes entienden deberían estar incluidos? Mira, hay temas como la jornada laboral y la flexibilidad de la jornada. Hay dinámicas, hay sectores de nuestra producción que o extienden más allá de las 8 horas diarias, siempre que respeten las horas semanales y los descansos oportunos, y eso es parte ya inclusive de la competitividad y la productividad que puedan tener. Se logró acuerdos en la jornada que esperamos y en la flexibilización de la jornada que esperamos que puedan ser refrendados. Procedimientos. Yo creo que uno de los avances más importantes que traía consigo este código era precisamente eliminar burocracias, aclarar plazos. Hay plazos en el código del 92 que nunca se han cumplido. Entonces, ¿por qué esperar que administrativamente haya que resolver este tipo de cosas cuando podemos modernizar la legislación que estamos aprobando? Todos los temas de procedimiento, de desjudicializar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay conflictos entre trabajadores y empleadores que no necesariamente tienen que ir a un tribunal, que necesitarían un fácil componedor que pueda lograr a las partes acercar sus posiciones y llegar a algún tipo de acuerdo.
Eso reduce costos, reduce tiempo y repercute positivamente para la empresa y para el trabajador. Hay muchos otros aspectos como definiciones, el salario. Por ejemplo, el Código del 92 no permite las transferencias bancarias que hacemos en la actualidad porque el trabajo debe ser, el pago tiene que ser en efectivo. Hay una serie de formalidades, si vamos a hablar de la verdadera modernización, que tienen que ver con carteles, papeles por escrito. Y en este país y en muchos otros, el que tiene un lapicero o un sello y sobre la base de eso tiene un poder, burocratiza muchas veces las cosas. Entonces, ¿qué tal si nosotros lo hacemos digital o a través de procesos electrónicos que permitan garantizar los derechos de los trabajadores, pero facilitar su cumplimiento? Y por qué no, ojalá nos demos la oportunidad de discutir a fondo el tema de la cesantía. Lo dejaste de último, pero es que si no lo decía, ustedes me lo iban a preguntar. Claro, dilo. Claro, dilo. por ahí viene mi pregunta, César, precisamente, porque ese fue un tema que tanto el gobierno como los legisladores han dicho que no se va a modificar, que ese tema no se consensuó y como no se consensuó, no va a formar parte de este código laboral una modificación a ese tema en particular. ¿Ustedes van a seguir presionando porque eso se cambie a pesar de que ya se ha dicho repetidas veces que no se va a cambiar? Mira, yo creo que más que una presión es un llamado a la prudencia y a la apertura del diálogo. Efectivamente no se ha consensuado, y quiero decirlo aquí, pero también efectivamente en ningún momento el sector empleador en esta etapa del proceso ha propuesto eliminar la cesantía. Nosotros hemos puesto sobre la mesa más de 10 opciones que permitirían adecuar el modelo actual, inclusive no solamente en beneficio de la empresa, sino también en beneficio de los trabajadores que muchas veces se ven entrampados en las manos de abogados que asumen su caso, los sacan de circulación y esto lo complejizan aún más. El tema de la cesantía tiene muchas aristas. Somos el único país de la región que tiene un esquema actual como el que tenemos. Y hay quienes inclusive abogan por mantener eso que ya no aplica, inclusive sin entender que solamente se paga la cesantía si por decisión unilateral del empleador se asume sin justa causa la terminación del contrato. Es una indemnización. Ahora bien, nosotros... No, también se paga cuando supuestamente el empleado alude y presenta pruebas de dimisión justificada. Sí, claro, o sea, siempre y cuando el empleador no pueda justificar que esa relación de trabajo ha terminado, no hay una justa causa o la dimisión ha sido justificada, entonces aplica el pago de la cesantía. Pero la cesantía es una indemnización por ese daño que se le genera al trabajador. Y esa protección del trabajador hay que mantenerla. Ahora, busquemos formas más efectivas. Miren, desde el año 2001 nosotros tenemos aquí una ley que estableció el sistema actual de seguridad social. Y hace 24 años en esa ley se consideró un seguro de desempleo, que al día de hoy no ha sido puesto en aplicación. No. Nosotros planteamos diferentes temas. Nuestra propuesta formal fue una limitación en el número de salarios y en el número de años. ¿Qué quiere decir eso? Un tope. Un tope que en el número de salarios equivaldría a 10 salarios mínimos. Si el salario mínimo no sectorizado hoy de las grandes empresas es 30,000 pesos, todo el que gane hasta 300,000 pesos se le va a calcular su salario actual para la cesantía. Según nosotros revisamos en el sistema de registro laboral, en el CIRLA, esto afectaría apenas al 0.5% de los trabajadores. Y con esto se busca tener algo de certidumbre. En adición, se propuso un plazo de que esa se acumulara hasta 6 años. Pero 6 años porque entendemos que va acorde a la movilidad actual y a la rotación en el mercado laboral. Ese es un tema importante y que debe ser considerado porque hay mucha movilidad, pero muchas veces esa movilidad no se da porque el empleado está esperando que algún día lo echen y muchas veces se crean situaciones dentro de las empresas porque el empleador no tiene dinero para pagar la cesantía, por ende no echa al empleado o no le aumenta el salario porque no podría en un futuro pagar
una cesantía que fuera muy onerosa para una pequeña o mediana empresa, o muchas otras situaciones que no permiten que también el empleado pueda mejorar su condición de trabajo, precisamente por esto que parece ser un derecho, pero que en muchas ocasiones se convierte en un cinturón. Y yo creo que nosotros debemos actuar con una presunción de buena fe y no una presunción de mala fe. En el sentido de que nadie quiere perder su trabajo. O sea, no asumamos que la mayoría de los trabajadores están contando los días para que lo voten. Pero tampoco asumamos que las empresas que están esperando el momento para votar al trabajador. Porque esto Exacto. trae inestabilidad. O sea, cada vez que tú tienes que sacar a una persona e incorporar a uno nuevo, hay una ruta de aprendizaje, una adaptación. Es un problema. Entonces, tú lo que quisieras es estabilidad para el trabajador y para la empresa. Claro. Si nosotros hemos puesto sobre la mesa cuánto genera esto en el costo y cómo esto se convierte inclusive en un techo para cuando vamos a las famosas discusiones de ajuste salarial, que he venido aquí a conversarla con ustedes, que también es un mercado. Yo ofrezco 100 y tú me pides 50 y partimos por mitad. Este costo se convierte en una retranca para los ajustes salariales. Entonces, si ninguna de esas opciones es posible y estamos en la mejor disposición y en los mejores términos de conversarlas, veamos otras, veamos qué pasa para el seguro de desempleo, veamos cómo en vez de utilizar el último salario se busca un promedio, pero veamos cómo realmente modernizar. Ahora bien, quiero terminar ese tema por donde lo empecé, no fue consensuado, tampoco hay una posición escrita sobre piedra, pero si algo podría ocurrir es generar las condiciones para que el diálogo se ve Y no se lleguemos a podría acuerdos. aprobar el código y luego más adelante volver a tratar ese tema y cambiar por resolución, no lo sé, Sí, pregunto. el único riesgo que corremos Lo mismo es que el Código Penal, en el más o menos algo 92 similar. eso se iba a revisar más adelante y ya estamos Ah, en el 2025 y en el 2001 se buscó otra opción y ya estamos también en el 2025. Entonces, si no se hace, sería una oportunidad perdida de una verdadera transformación de nuestra legislación. Y antes de pasar así rapidito al tema eléctrico, hablando de reformas, tenemos un nuevo ministro de Hacienda y se han estado reuniendo con los empresarios durante todos estos días. Se están sentando las bases para una posible reforma en estas conversaciones. Reforma, de reforma fiscal. fiscal estamos hablando, reforma fiscal, estamos hablando del ministro de Hacienda. En estas conversaciones con Magín, ¿cómo ustedes ven las expectativas? ¿Se podría o no una nueva reforma ¿Es fiscal? necesaria? Efectivamente, nosotros hemos estado en varias ocasiones reunidos con el ministro de Hacienda y debo reconocer que el perfil del ministro de Hacienda va acorde a las circunstancias de este momento. Es una Sí. persona con una sólida formación académica, con experiencia de Estado, con formación y también trabajo con el sector privado y yo creo que es alguien que entiende el sistema. Hemos tenido varias conversaciones y no de ahora, sino inclusive desde los aprestos del año pasado. Siempre hemos dicho que coincidimos en la lógica detrás de la reforma. ¿A qué me refiero? Si en el presupuesto nacional todos los años se proyectan que los ingresos rondarán un 16% del Producto Interno Bruto, pero los egresos son un 19% del Producto Interno Bruto, no hay que ser científico para entender que empezamos el año con un déficit de un 3% del PIB, que requiere algún nivel de financiamiento. Y cuando tú le sumas la deuda con el Banco Central, nosotros todos los años el Estado opera con un déficit de un 5% del PIB. Después de la pandemia, lo que hemos visto es que el gasto corriente ha aumentado y que el gasto de capital, la capacidad que tiene el Estado de invertir y hacer obras, se ha reducido. Sobre la base de los más recursos que se necesitan, hay tres grandes bloques. Uno, seguir trabajando en la eficientización y racionalización del uso de los recursos. Dos, medidas administrativas no tributarias que permitan recaudación adicional, facturación electrónica, combate a la informalidad y muchas otras cosas que en países similares han representado hasta un 10% adicional de ingresos. Y por tercero, medidas tributarias y revisemos lo que tenemos y cuáles impuestos se requieren. ¿Se ha discutido entonces el No tema hay de la- nosotros estamos preparados para la discusión en el momento que sea requerido. No hay una propuesta formal de reforma, Bien. pero no vamos a ignorar una realidad que en algún momento tendrá que ser Ok. abordada. Para cerrar, nos queda un minuto apenas, Diana, el tema eléctrico que queríamos tocar también. Sí, bueno, parte de ese gran déficit que tiene el Estado que tú estabas mencionando, César, se debe al subsidio eléctrico, un porcentaje importante. Y en estos días la sociedad dominicana ha sido castigada con fuertes apagones. El presidente decía que eso se va a solucionar porque van a entrar unos 600 megavatios más para el año que viene.
Desde el CONEP, ¿cómo están viendo ustedes esta crisis? ¿Cómo afecta a las empresas privadas? ¿Y es la solución la entrada de esos nuevos megavatios? Mira, en números, las pérdidas que está dejando el sector eléctrico en República Dominicana este año se proyectan alrededor de 1.800 millones de dólares. Tan solo el subsidio al sector eléctrico es más que las aspiraciones que se tiene para una reforma. Y esto ha venido creciendo en el tiempo. Nosotros tenemos circuitos de distribuidoras que rondan un 60, un 70% de pérdida. Y yo quiero que ustedes me digan a mí qué empresa, grande o pequeña, aguanta 2 o 3 años con este nivel de pérdida. Entonces, se requiere abordar con la debida seriedad, pero esas pérdidas son en la distribución. Otro aspecto es la generación, y la República Dominicana ha tenido avances importantes en los últimos años, en la transición hacia energías limpias y en adición en la instalación de la capacidad requerida para la demanda. Actualmente en el verano sube la demanda, por muchas razones, el calor, se prenden los aires, se prenden los abanicos, se Sí, consume más luz. eso es lo que siempre... Y hay un aumento en la demanda y hay picos, como este año hemos tenido 2 picos. Pero la salida de generadores importantes como Punta Catalina también se han debido a factores externos. Y vimos tan reciente como antes de ayer, el tema del sargazo, cómo eso retrasó aún más. En el mediano y largo plazo, el problema real no es la generación. La generación lo que requiere es planificación, regulación adecuada para que se puedan hacer las inversiones en el tiempo oportuno. Tú no vas a instalar una planta cuando ya te la están. El problema es la distribución y ojalá esto pueda ser debidamente abordado en el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Que sé que llegó corriendo, señores, ¿eh? Un programa en vivo no es fácil. Gracias. No lo vieron. No. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos una historia de éxito muy interesante que todos deben conocer. Ya volvemos.